Proverbios 12, versículo 6. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Seguimos con el estudio de Herodías, cuya vida la podemos leer en las Sagradas Escrituras en Marcos 6, del 14 al 30. Y la vida de Herodías no debe ser imitada jamás. ¿Cómo podría ella vencer la oposición de Herodes y asegurar la muerte de su enemigo, Juan el Bautista? A su astucia tuvo que añadir la paciencia hasta que se presentara una oportunidad propicia para lograr su plan. Esta se presentó con ocasión del aniversario del cumpleaños del tetrarca. San Marcos dice: mas Herodías le acechaba y deseaba matarle, mas no podía. El día oportuno llegó en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. No fue esta una ocasión para las damas de la corte, puesto que las reglas de etiqueta oriental no les permitía presentarse en público sin cubrir el rostro bajo tupido velo. Salomé, sin embargo, a instancias de su madre, se preparó para un rol indigno de su abolengo y su posición social, en riña también con las buenas costumbres de esos tiempos. La fiesta se desarrolló en un ambiente de gran ostentación y entusiasmo. Las mesas crujían bajo el peso de los exquisitos manjares. El licor había surtido su efecto y reinaba una alegría desenfrenada. De repente cesó el bullicio y un silencio se apoderó de todos. Todos los ojos se enfocaron en una sola figura. Salomé había ingresado al salón de banquetes para entretener a la compañía con una exhibición de bailes. Llanamente vestida y luciendo una fortuna en joyas costosas, hábilmente dispuestas para dar realce a sus encantos femeninos, comenzó su danza. Con consumado arte, cautivó la atención de la concurrencia, cuya satisfacción y alegría aumentaban de momento a momento hasta que, con un gesto gracioso y una reverencia profunda, la bailarina brindó su representación en homenaje a Herodes. Un frenesí de entusiasmo cundió entre los convidados. El aplauso fue ensordecedor. Altamente halagado por el éxito de esta actuación, que tan ruidosamente acentuaba su propia importancia como objeto de tan espectacular adulación, Herodes quiso corresponder el homenaje. En voz alta, para que todo el mundo lo oyera, invitó a la joven a fin de que indicase con completa libertad su propia recompensa. «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». El estallido de aplausos que provocó su generosidad fue tan halagüeño que sintió la necesidad de agregar algo más a su dicho. Con un juramento solemne reiteró su promesa diciendo: «Todo lo que pidieres te daré, hasta la mitad de mi reino». Hubo más de vanagloria que de realidad en su jactanciosa oferta, pues en efecto su reino no comprendía más que una provincia, y sus prerrogativas como tetrarca se limitaban a una responsabilidad administrativa a condición de su buena conducta. Infatuada por el estruendoso éxito de su actuación y aún más por el premio de su padrastro, Salomé se apresuró a contar las buenas noticias a su madre. ¿Qué pediría al rey? ¿Sería un aumento considerable en sus rentas o un lindo palacio? «¿Qué pediré?», preguntó a su madre. Herodías no tuvo que reflexionar ni por un segundo. Para ella había una sola cosa que deseaba más que otra cualquiera: la eliminación, una vez por todas, de Juan el Bautista. «Pide la cabeza de Juan el Bautista», le aconsejó. «De tal palo, tal astilla», nos dice el proverbio. Y así fue el caso de Herodías y su hija. No mediaron discusión ni tiempo para la reflexión. Salomé entró prontamente al rey y dijo imperiosamente: «Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista».
La reaparición de la bailarina en el salón dio lugar a un nuevo, pero breve estallido de aplausos. Todos querían escuchar el pedido. Por un instante reinó el silencio mientras hablaba la joven. Hasta aquel instante todo había sido alegría, pero de inmediato cambió todo. Para muchos de los presentes el pedido de Salomé implicaba un asunto de completa indiferencia, a la vez que para otros redundaba en gran satisfacción, pues ya tal voz que les llamaba al arrepentimiento resultaría apagada para siempre. El que verdaderamente se turbó resultó ser el mismo Herodes. Dice el evangelista que el rey se entristeció mucho, pues a pesar de no poner por obra sus exhortaciones, consideraba a Juan como un hombre de Dios que merecía su protección y su amparo. Se hallaba en un dilema. No quiso quedar mal ante sus huéspedes, ni tampoco cometer una injusticia tan enorme contra el profeta. En la corta lucha venció su orgullo, sintiéndose ligado por su palabra y aparentando gran hombría y firmeza de carácter. Para ocultar su vil cobardía y temor al ¿qué dirán?, hizo su decisión. La mitad de sus posesiones hubiera podido obsequiar sin atropello moral alguno, mas sobre la cabeza de Juan Bautista no tenía más derecho que la fuerza. Herodías había triunfado, tenía una meta bien definida y había doblado toda su astucia, todas sus energías para alcanzarla. Herodes ya estaba obligado por su juramento. La cabeza de Juan estaba a su alcance. Conociendo demasiado bien su caprichoso esposo, había insistido en que la entrega de la cabeza fuera inmediata. Apesadumbrado, el rey dio la orden fatal y envió al verdugo al calabozo para ejecutar la sentencia. Momentos después, el mayor de los nacidos de mujer fue sacrificado sobre el altar del vano pudor de un despreciable potentado para satisfacer la venganza de una malvada mujer. Cumplida su misión, el encargado de la ejecución, para el colmo del salvajismo, presentó la cabeza del profeta en la mesa como si fuera un renglón del menú. La alegría de Herodes se había convertido en tristeza y preocupación. El banquete prometía tanto placer y felicidad. Había terminado en una tragedia para todos, menos para Herodías.